Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de funciones exponenciales y logarítmicas. Lo que vamos a hacer en la clase son los siguientes ítems. Vamos a definir una función exponencial, vamos a definir una función logarítmica, vamos a hablar de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas y por lo último vamos a mirar cómo se resuelven los problemas de aplicación. Una función exponencial es una función de la siguiente manera. Es una función de la forma f de x igual a la x, donde a es una constante, x es una variable. Nos sirve para modelar diferentes fenómenos como el crecimiento de una población. El crecimiento de una población funciona o una función exponencial, puede ser una población de peces, puede ser un virus. Ellos funcionan con una ecuación exponencial. Por ejemplo, 2 a la x es una ecuación exponencial. En el día 1 tenemos 2 a la 1, hay 2 elementos. En el día 2 hay 2 a la 2, quiere decir que hay 4 elementos. En el día 3 hay 2 a la 3, quiere decir que hay 8 elementos. Y cada día hay el doble que el día anterior. Entonces son funciones que crecen muy rápido. Por esa razón, la propagación del virus cuando nos tocó la pandemia fue tan rápida que se pasó de una epidemia a una pandemia en un lapso de tiempo bastante corto. ¿Qué pasa si analizamos el comportamiento de la función que estoy hablando, 2 a la x? Entonces yo le doy valores. Por ejemplo, vean pues, yo digo que x le voy a dar los siguientes valores. Vamos a ponerlo en otro color por cuestiones pedagógicas. Yo digo que x puede ser menos 1, o 0, o 1, o 2. Mire que estoy colocando x al azar, así como cuando hacíamos la tablita de valores en el colegio, que era tan sencilla. Entonces, si x es igual a 1, cuando yo voy a estudiar la función f de x, si x vale menos 1, que diga, cuando yo voy a estudiar la función f de menos 1, va a pasar lo siguiente. Miremos a ver. F de menos 1, ¿a qué va a ser igual? Pues simplemente cojo la función original 2 a la x y en vez de colocar x colocamos menos 1. 2 a la menos 1 es 1 sobre 2 a la 1 y en ese orden de ideas 1 sobre 2 a la 1 es 1 medio. Entonces claro, cuando x vale menos 1, f de x, que es lo mismo que y, vale 1 medio. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Entonces hacemos el mismo proceso. F de 0. En la función original, en vez de poner en el exponente x, ponemos en el exponente 0 y me queda 2 a la 0 igual a 1 porque todo número elevado a la 0 da 1. Recordemos que para este tipo de funciones exponenciales y logarítmicas debemos recordar las propiedades de los exponentes que se habían dado en clase. Entonces 2 a la 0 da 1, por eso me da 1 acá. 2 a la f de 1, ¿quién va a ser? Cuando x vale 1, f de 1 va a ser 2 a la 1, siguiendo pues el mismo conducto que me da 2, y de esa misma manera f de 2 es igual a 2 a la 2, que ustedes saben que da 4. Entonces ahí se repite el fenómeno del que estábamos hablando anteriormente y más o menos esta es la gráfica. Pues cuando x vale menos 1, vale, miren que si de acá hay 1, pues este va a ser 1 medio. Entonces cuando x vale menos 1, vale menos 1 medio. Cuando x vale 0, vale 1. Cuando x vale 1, f de x vale 2. Y cuando x vale 2, f de x vale 4. Más o menos este es el comportamiento de una función exponencial. Es una función que crece de una manera muy agresiva y que la vemos evidentemente a lo largo de nuestra vida en diferentes fenómenos. El crecimiento de un interés es un crecimiento exponencial. La desintegración radiactiva tiene un crecimiento exponencial. Los cambios en la temperatura tienen crecimientos exponenciales. Entonces, trabajar con funciones exponenciales es trabajar con funciones que modelan gran parte del comportamiento de los fenómenos que vemos a diario. Bueno, las gráficas de las funciones exponenciales vamos a estudiarlas. Vamos a mirar de qué se tratan las gráficas de las funciones exponenciales. Entonces, como sabemos, las funciones exponenciales son de la forma f de x igual a la x, es decir, a es la constante. Pero resulta que esa constante tiene una condición. Esa constante tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Ese a debe ser mayor a 0. Ese número debe estar elevado, debe ser más grande que 0, debe ser positivo. Y debe ser diferente de 1. Esas son las condiciones de la función exponencial. El a, la base debe ser mayor a 0 y debe ser diferente de 1. Entonces, tiene el dominio todos los reales, es decir, ella puede ocupar todos los valores en x, pero el rango es de 0 más infinito. De hecho, cuando nosotros vimos aquí la gráfica,
miremos que el rango va de 0, miren desde acá, hasta el infinito. Es decir, esa función no toma en ningún momento valores por debajo del eje Y. ¿Sí? Como no toma valores por debajo del eje Y, entonces va desde 0 hasta el infinito. Entonces la recta Y igual a 0, o el eje X, es una asíntota horizontal de f. ¿Qué pasa si esa a toma un valor, más pequeño que 0, un valor negativo? Pues resulta que a puede tomar el valor, pero resulta que f de x nunca se va a definir, nunca va a ser un número negativo. No hay forma de que a elevado a la x nos dé un número negativo sin importar quién sea a. Esto vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a mirar lo siguiente. Esta es la asíntota entonces que aparece acá. Esta es la asíntota horizontal por la que nunca pasa la función. Esas son las características. Y hay dos maneras de ver la función. Esta función se dibuja de esta manera, de manera creciente, siempre que a tome valores mayores a 1. Por ejemplo, si colocamos diferentes valores como 1 a la x, es una función exponencial, mayores a 1 sin incluir el 1, qué pena, 1 mayor a 1, 2 a la x, 3 a la x, 4 a la x, son mayores cuya base es mayor a 1, entonces tienen un comportamiento similar al que aparece en esta gráfica. Y esto es cuando tiene valores entre 0 y 1. ¿Cómo así entre 0 y 1? Sí, por ejemplo, gráficas como 1/2 a la x, ¿cierto? 1/3 a la x, 1/4 a la x. Son números más pequeños que 1, las bases son más pequeñas que 1, y esta es la forma de esa gráfica. Esta parte pues hay que copiarla, porque pues esta parte va a ser muy fundamental en el estudio para nuestro parcial. Esa es una característica principal de ese tipo de funciones exponenciales. Entonces aquí hay unos ejemplos de las funciones. Por ejemplo, miremos la función roja de acá, que la voy a subrayar de verde, que es y a la 2x, y miremos su contraparte, y a la 1/2 de x. Entonces mire que una es positiva y la otra una es creciente, que diga, y la otra es decreciente. Esta gráfica es da muy buen ejemplo, porque esta gráfica nos muestra el comportamiento de las funciones. Miren que todas las que son crecientes, las funciones crecientes, es porque su base es un número mayor a 1. Y las funciones decrecientes, miren que su base es un número más pequeño que 1. Otra característica que podemos notar al mirar estas gráficas es que cada vez que esa base es un número mayor, más grande, la base se crece de una manera más agresiva, crece de una manera más brusca. Entonces, esta es como la representación de cómo se graficaría una función exponencial. Recordemos que tenemos una herramienta muy efectiva que es GeoGebra, en la cual podemos realizar diferentes gráficas de las funciones exponenciales. Ahora bien, ya definiendo una función exponencial, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿En qué partes de la vida las podemos encontrar? ¿En qué aplicaciones a la ciencia podemos encontrar las funciones exponenciales? Vamos a definir una función logarítmica. Entonces, una función logarítmica es la función inversa de la exponencial. La logarítmica es la que anula la exponencial, donde podemos ver el crecimiento o el comportamiento de una función logarítmica en nuestro día a día. Pues resulta que la gente nace, el nacimiento de una población es de manera exponencial, pero también la gente muere. Entonces, esa complementación entre nacimientos y muerte se llama crecimiento demográfico de la población en el tiempo. El crecimiento demográfico de una población tiende a ser una curva logarítmica. Una curva logarítmica crece también, pero no de una manera tan agresiva a una función exponencial, porque es su inversa. ¿Cómo así que es su inversa? Nosotros pues habíamos visto que una función es inversa a otra cuando su dominio es un rango y su rango es su dominio. Ahora que vayamos a ver las gráficas de las funciones logarítmicas, nos vamos a dar cuenta cómo la gráfica crece, pero no de manera agresiva, porque vamos a cambiar dominio por rango y rango por dominio. Entonces, dice así: sea a un número positivo con a diferente de 1, la función logarítmica con base, pongamos esto, subrayemos, la función sea a un número positivo con a diferente de 1, la función logarítmica con base a
denotada por log de A, está definida por log de A, este log de A significa log base A de X es igual a Y. Es lo mismo que decir que A elevado a la Y es igual a X. Es la función inversa. ¿Sí? Es como hacer lo siguiente. Vamos a ejemplificar esto de la siguiente manera. Vamos a coger esto y lo vamos a ver acá. Yo tengo A a la Y igual a X. Entonces voy a aplicar la inversa. Aplico la inversa acá para bajar esa Y. La inversa de una exponencial es una logarítmica. Entonces va a quedar logaritmo base A. Voy a ponerle otro color. Logaritmo base A de A a la Y es igual al logaritmo base A de X. Voy a poner en otro color. Mire que aquí acabo de aplicar la inversa a este lado. Y acabo de aplicar la inversa a este lado. Entonces lo que hace la inversa sencillamente es cancelar. Entonces cancela ese log base A con esta A. Me queda solo Y igual y al logaritmo base A de X. Logaritmo base A de X. Entonces mire que partimos de esta y llegamos a esta. Entonces es simplemente se utiliza para demostrar que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Si lo podemos decir de una manera mucho más académica incipiente, es decir, como lo decíamos en el colegio, se puede decir lo siguiente. Por lo tanto, logaritmo base A de X es el exponente a la cual la base de A debe ser elevado para obtener X. ¿Sí? Es como una manera mucho más sencilla de verlo. En la forma logarítmica, esta es la base y este es el exponente. Y en la forma exponencial, pues este es el exponente y esta es la base. Como vemos, funcionan de una manera muy similar, sino que una es la inversa de la otra. Miremos lo que yo decía de la función logarítmica. Miren que la función logarítmica no crece de manera tan abrupta porque es la inversa de la exponencial. Ella va desde aquí abajo y ella va subiendo y va subiendo y va subiendo, pero no de una manera tan agresiva como la exponencial. Este es el logaritmo base 2 de x, que sería la inversa de la función 2 a la x. Sería la inversa de la función 2 a la x y ese es más o menos el crecimiento que se supone de una población donde no solo hay nacimientos, sino también decesos. Esta es la tabla de valores que ustedes pueden confirmar de cómo se dibuja una función logarítmica. Listo, esa es la tabla de valores con la que nosotros podemos definir una función logarítmica con dicho comportamiento. Tanto los logaritmos como los exponentes tienen propiedades, ¿sí? Entonces, vamos a analizar muy bien las propiedades de los logaritmos, porque las propiedades de los logaritmos nos van a llevar a lo que queremos el día de hoy, y es analizar, ya más allá de la teoría, de qué se tratan las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas. Las propiedades de los logaritmos. La primera, voy a empezar a subrayarla. Recuerden tomar fiel nota de lo que sucede en este video. La primera, el logaritmo base A de 1 es igual a 0. Claro, entonces, y aquí explican, debemos elevar a 0, debemos elevar a la potencia 0 para obtener 1. Claro, todo número elevado a 0 da 1. Entonces, ¿a cuánto debo elevar este para que me dé este? ¿A cuánto debo elevar a para que me dé 1? Pues a la 0. Miremos el siguiente. ¿A cuánto debo elevar a para que me dé el mismo? Pues a la 1, porque todo número elevado a la 1 es el mismo. Entonces definamos esta segunda propiedad que dice acá, debemos elevar a la potencia 1 para obtener a. Esta, logaritmo base A de A a la X. ¿A cuánto debo elevar a para que me dé a la X? Pues ahí mismo me está diciendo, pues a la X. Debemos elevar a la potencia de X para obtener a la X, ¿sí? Y a elevado a la logaritmo base A de X es igual a X porque ya habíamos dicho en el ejemplo anterior que simplemente ese A anula el logaritmo por ser la función inversa. A anula el logaritmo por ser la función inversa. Muy bien. Entonces, estas propiedades las debemos aprender de manera muy clara, anotarlas, tenerlas en cuenta, porque ahora las vamos a utilizar en los ejercicios. ¿Listo? Aparte de las propiedades básicas de los logaritmos, tenemos las leyes de los logaritmos. Las leyes de los logaritmos también nos va a servir junto con la fórmula de cambio de base
para solucionar tanto ecuaciones exponenciales como logarítmicas, que a fin de cuentas es el fin último que tenemos en el examen. En el examen final que se va a hacer, vamos a trabajar solo con funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Y a qué queremos llegar con esas funciones? Pues que simplemente ustedes puedan mirar modelos de funciones y solucionar ecuaciones exponenciales y logarítmicas para poder predecir el comportamiento de algo, despejar ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Es decir, el 90% de esta clase lo que necesitamos hacer es aprender a despejar ecuaciones exponenciales y logarítmicas, esto con el fin de poder solucionar problemas de aplicación. Entonces lo que vamos a hacer hoy es mirar las leyes de los logaritmos, las propiedades de los logaritmos y una vez entendido esto, empezar a solucionar ecuaciones. Y esto nos va a llevar a que cada una de esas ecuaciones va a servir de catapulta para poder solucionar ejercicios o problemas de aplicación de las funciones exponenciales y logarítmicas. Leyes de los logaritmos. Entonces, sea un número positivo con a diferente de 1, sean a, b y c cualesquiera reales, con a mayor a 0 y b mayor a 0. Entonces, va a pasar lo siguiente. El logaritmo, vamos a copiar esto. El logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Primera propiedad. Es decir, el logaritmo de un producto de un número es la suma de los logaritmos de los dos números. El logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. El logaritmo de un cociente de números es la diferencia de los logaritmos de los números. Así como el producto es la suma, el cociente es la resta. Logaritmo base a de c es igual a c por el logaritmo de a. Es decir, cuando aplicamos logaritmo a una exponencial, vamos a mirarlo aquí, cuando aplicamos logaritmo a una exponencial, por ejemplo, logaritmo base a de a la c, es como si este exponente bajara. Y eso es igual a c por el logaritmo de a. Base a de a. Esta propiedad, muchachos, nos va a servir muchísimo y nos va a simplificar los cálculos de todas las ecuaciones en las que nos vamos a trabajar. El logaritmo de una potencia de un número es el exponente por el logaritmo del número. ¿Listo? Y otra propiedad que vamos a utilizar, recuerden que en este momento estamos trabajando con teoría. ¿Qué es lo que yo recomiendo como docente de hacer con la teoría? Copiarla. Copiarla, leerla, releerla del cuaderno, pero toda esta teoría que estamos viendo el día de hoy es la que nos va a servir para solucionar los ejercicios. Entonces vamos a dar la fórmula para el cambio de base, que es como la última propiedad que vamos a trabajar con los logaritmos para meternos de lleno con los ejercicios y con las ecuaciones. Para algunos propósitos encontramos útil cambiar de logaritmos de una base a logaritmos de otra base. Hay diferentes bases de los logaritmos, muchachos. Por ejemplo, el logaritmo natural es un logaritmo que es un logaritmo con base e de un número. El logaritmo ordinario es un logaritmo cuya base es 10 de cualquier número. Entonces, eso se llama el logaritmo ordinario y logaritmo natural. Voy a subrayar de verde el logaritmo ordinario, que lo voy a poner como este. Este es el logaritmo ordinario. Y vamos a subrayar de amarillo el natural. Y de amarillo el natural. Estos son algunos tipos de logaritmos, pero recordemos que pueden haber diferentes bases. Estos son los más comunes. Estos son los que encontramos en los libros, en las aplicaciones. Pero el logaritmo puede ser de cualquier base. Sí, el logaritmo puede ser en base 5, en base 10, en base 15. Qué pena, logaritmo. Logaritmo natural. Ese logaritmo natural también es conocido como logaritmo neperiano. Y este es logaritmo ordinario. Es decir, esta es la inversa de la función exponencial natural y esta es la inversa de la función 10 a la x. ¿Sí? Entonces, esas son las bases. Esta es la base y este 10 es la base. Y vamos a mirar qué nos dice en la parte de acá para la propiedad del cambio de base. Por ejemplo, yo tengo una forma exponencial. Vea la y igual a x. Hago logaritmo base a ambos lados. Entonces miren que la propiedad me dice que esta y puede pasar a multiplicar acá. Miren, y por logaritmo base a de b es igual a logaritmo base a de x.
Entonces, si yo quiero dejar y solito, es igual al logaritmo base a de x sobre el logaritmo base a de b. Entonces, esa es la fórmula para el cambio de base que ustedes van a copiar. Entonces, fórmula para el cambio de base es esta, que aparece acá. Entonces dice, el logaritmo base b de x, yo lo quiero cambiar de base, es igual al logaritmo